Una de las objeciones, hermanos, que más hacen las personas que tienen dudas acerca de la existencia de Dios o acerca de la fe cristiana es el tema de la maldad en el mundo. Y constantemente escuchamos preguntas como la siguiente: ¿quién creó el mal? O si Dios creó el mundo, ¿por qué permite que haya tanta maldad? Y así nos vienen con preguntas así o similares a esta con frecuencia. Y la realidad es que aún los creyentes a veces podemos sentirnos perplejos con mucha de la maldad que existe en el mundo y cuestionar cómo es posible que esa maldad sea parte de los planes, de los propósitos de Dios. Y hermanos, esto es algo con lo que a un hombre de Dios a través de la escritura han batallado. Para eso están los salmos ahí. Y hombres de Dios a lo largo de la historia de la iglesia. Y la verdad, hermano, es que aunque es cierto de que nunca, óigame bien, nunca tendremos la respuesta perfecta a cada pregunta. Sin embargo, hermanos, es bueno señalar que, por un lado, si consideramos otras explicaciones que son diferentes al de la fe cristiana para analizar el problema, lejos de resolverse, lo que hace que se vuelva más complejo. Cuando sacamos a Dios de la ecuación, porque como hay maldad, entonces sacamos a Dios, entonces la cosa se pone más compleja. Por ejemplo, si adoptamos la tesis de negar que un Dios personal creó todas las cosas, como enseña la evolución naturalista, entonces cuando la gente pregunta, y eso se lo doy, ¿verdad?, como un tips, cuando la gente pregunte, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Usted puede decirle, es que si tú no crees en un Dios personal, sino en una evolución naturalista, ya de por sí la pregunta es contradictoria. ¿Cómo así que contradictoria? O porque para tú hacer una pregunta así de que por qué hay tanta maldad en el mundo, tú tienes que reconocer que en el mundo existe ¿qué? Maldad y ¿qué? Y bondad. Maldad, o sea, tú estás reconociendo que hay maldad y bondad y te sorprende porque haya tanta maldad. Y si partimos de reconocer que hay maldad y bondad, tenemos que admitir entonces que existe una autoridad suprema que ha definido que lo que es bueno y lo que es malo a nivel universal. A nivel universal. Y si es así, que hay una autoridad suprema que ha definido eso, entonces hay que concluir que hay un legislador inteligente, que hubo un legislador inteligente y superior a nosotros, que estableció, que definió lo que está bien y lo que está mal, y lo puso en nuestro corazón, de modo que la conciencia nos acusa, aunque estemos aquí, aunque estemos en China, aunque estemos donde sea, nos acusa de que hay cosas que están mal y hay cosas que están bien. Y tiene que ser superior, ¿verdad? Porque él que nos va a poner, el que determina cómo debemos conducirnos. Entonces vemos esa situación de que ya estamos asumiendo si hay algo bueno, algo malo. La conciencia me lo dice, la creación da testimonio de eso. O sea que la pregunta en sí misma ya es contradictoria para una persona que diga que no cree en Dios. Como dice John MacArthur, la doctrina de la evolución, si se sigue hasta las últimas consecuencias, termina con una negación de la realidad del mal. Si imaginamos por un momento que la evolución naturalista es correcta y el Dios de la Biblia no existe, tampoco pueden existir principios morales inviolables que gobiernen el universo. Tampoco existe la responsabilidad moral en absoluto. De hecho, sigue diciendo él, si la evolución naturalista es verdadera, las cosas son como son. ¿Por qué? Por el puro azar, sin una razón trascendente. Bajo un sistema así, nada tendría significado ni implicaciones morales. Las nociones mismas del bien y del mal serían conceptos sin sentido. No habría razón ni siquiera para condenar a un Hitler ni para aplaudir a un buen samaritano. ¿Se entendió la cita? Ahora, hermanos, la misma dificultad también tienen no solo los que niegan a Dios aceptando una evolución naturalista, sino que también vemos la misma dificultad de explicar el origen del mal. La vemos en otras religiones que niegan la existencia de un Dios personal. Por ejemplo,
El hinduismo se pregunta lo siguiente, y estoy citando aquí una idea del hinduismo. Ellos preguntan, ¿qué es el ser humano? Es decir, ¿cuál es el meollo de cada uno de nosotros? Y oigan lo que dicen ellos. Cada persona es el todo. Cada persona es Dios. Pero Dios es la infinita e impersonal realidad última. O sea, no hay un Dios personal, es algo, no es alguien, es algo. Y ese algo eres tú, soy yo, somos todos. Es decir, Dios es el cosmos. Dios es todo lo que existe. Si parece existir algo que no es Dios, dicen ellos, eso es maya, ilusión, y realmente no existe. Por otro lado, siguen diciendo ellos, el mal no tiene un origen en una entidad externa o demoníaca, sino que surge de la ignorancia, el deseo egoísta y las malas acciones acumuladas por el karma. O sea, que si tú hace 500 años hiciste algo malo, entonces, ¿por qué hay maldad en el mundo en el siglo siguiente? Bueno, porque en el karma, al tú ser malo, tú te reencarnaste, ¿verdad? Entonces, ahí sigue, entonces, y sigue. Entonces, uno lo usa, ¿verdad? Como una expresión al día de hoy. ¿Cuál es el karma que tengo? Tengan cuidado con esa expresión. Porque es como que, esto me va mal porque en alguna vida pasada algo malo yo hice. Y algo malo yo hice, pero ¿y hasta dónde llega entonces? Hermanos, en el resto del tiempo que me queda, yo quiero que consideremos el origen del mal en el mundo, pero bajo la óptica de las Escrituras, tal como nos ha sido revelada en Génesis 3 y sus implicaciones, como la explicación verdadera, inspirada por Dios y como la más coherente para definir, para explicar la realidad de la maldad en el mundo. Hermanos, como muchos teólogos han dividido de manera certera, la historia de la humanidad tiene 4 etapas. ¿Cuáles son esas etapas? La creación, que la vemos en Génesis 1:2, Pastor Disney predicó de eso. La caída, Génesis 3. La redención con Cristo y la nueva creación o la glorificación cuando este mundo sea perfeccionado. Y nosotros vamos a concentrarnos hoy en el tema de la caída y hemos titulado este mensaje como el Dios que pronuncia maldición. Hermanos, porque ese mismo Dios que creó el universo, incluyendo al hombre y a la mujer, es el mismo que trajo maldición ante la desobediencia o caída del hombre. Yo quiero que veamos este tema con el pasaje de Génesis 3, bajo 3 encabezados: la razón de la maldición, el contenido de la maldición y la esperanza en medio de la maldición. Esos van a ser los 3 puntos del mensaje. Razón de la maldición, contenido y esperanza en medio de la maldición. Veamos en primer lugar la razón de la maldición. Y la razón de la maldición, hermanos, fue obviamente, como hemos dicho, la caída del hombre en el pecado. La caída del hombre en el pecado. En el versículo 1, primera parte, se nos presenta a la serpiente como más astuta que los demás animales del campo. La serpiente, dice, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Ahora, hermanos, por otras partes de la Biblia sabemos que quien actuaba era el mismo Satanás, que tomó como instrumento, como posesión a este animal para tentar a Eva, según podemos corroborar por 2 de Corintios 11:3 y Apocalipsis 12:9. O sea que el origen del mal no inició con el ser humano, sino que inició ¿dónde? En el mundo angelical. Porque, ¿verdad? Cuando Adán y Eva estaban sin pecado, ahí estaba ya Satanás tentándolo. O sea que vemos que el origen del mal comenzó en el mundo angelical. La Escritura nos dan poca información acerca de cómo los detalles de esta rebelión en el mundo angelical, pero podemos al menos inferir que cuando el Señor creó el mundo angelical, Él los puso a prueba y algunos permanecieron fieles a Dios. Satanás, en cambio, se envaneció, convirtiéndose entonces en un ser maligno. Dice Cristo en Juan 8:44, hablando de Satanás, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. O sea, eso es lo que se espera, que diga mentira. ¿Por qué? Porque él es mentiroso y es el padre de la mentira. ¿Quién dio a luz la mentira? Satanás. Él es el padre de la mentira. Dice 1 Timoteo 3:6 que el que espera obispado no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo.
El diablo se envaneció y cayó en condenación. Y por eso dice, el que aspira a obispado no debe ser un recién convertido para que no le pase lo que le pasó al diablo. Hermanos, vemos aquí a Satanás como un instrumento en ese sentido para atentar. Hay algunos que usan el texto de Isaías 14, 12, Ezequiel 28 para que ven, habla de rey de Babilonia y rey de Tiro y ven una posible doble referencia a Satanás y hay debate en ese tema, pero es algo que no podemos asegurarlo de forma dogmática. Ahora bien, lo importante, hermanos, aquí es que vemos en el texto cómo la serpiente, que era más astuta que de los demás animales, se acerca a la mujer y habla con ella y vemos cómo exagera la orden divina. Versículo 1, segunda parte. Y dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Hermano, eso fue lo que dijo Dios. Que, mira, ahí está el huerto, pero no coman de nada. Dicha exageración, hermanos, obviamente es corregida por la mujer. Y ya dice en el versículo 2, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, que Dios ha dicho, no comerán de él ni la tocarán para que no mueran. O sea que ella dice, no, se puede comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Algunos ven aquí que Eva, sin embargo, exageró también la orden divina, porque no aparece en Génesis 2 que se diga ni le tocarán. Y esto es posible que ella ya haya estado exagerando un poco la orden divina, aunque también es posible que lo que ella estaba más bien era explicándole a la serpiente cuál fue la orden divina y la aplicación que eso iba a tener en su propia vida. Recuerden, cuando estuvo el árbol, Dios le dio la directriz fue a Adán. Eva vino después. Entonces, también podría ser que Adán, él explicándole a Eva, mira, este es el huerto, aquí que vamos a vivir, aquí que vamos a disfrutar, aquí que vamos a trabajar sin pecado. Y mira los árboles, mira qué lindo todo, vamos a disfrutarlo. Todo, mira todo, pero mira ese árbol que está ahí. Ese árbol, Dios dijo que no coman de él, porque el día que comamos, ciertamente moriremos. Así que ni lo toquen. Ni lo toquen. Puede ser que esa haya sido más bien la idea que quiso transmitir Eva. Ahora, hermano, la serpiente, mezclando medias verdades con mentiras, estimula entonces a la mujer a comer del fruto prohibido. Versículo 4. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que del coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí vemos una mentira. ¿Cuál fue la mentira? De que Satanás le dijo a la mujer, no morirán. Y tergiversó lo del conocimiento del bien y del mal a través del árbol. Ya que él mismo, no era que el hombre no pudiera conocer lo que era bueno y malo, pero hermanos, ese conocimiento no debía de venir transgrediendo las directrices del Señor. Pero la mujer cometió el error de seguirle el juego a la serpiente en vez de rechazar toda conversación con ella. La Biblia nos manda a los creyentes a huir de la tentación. A huir de la tentación. Mire, hermano, si usted está en una tentación de la que usted se puede escapar, salga de eso mejor. Porque si usted se pone a estar teorizando y a estar jugando con eso y no, déjame ver, déjame predicarle, ¿qué va a pasar, hermanos? Que vamos a terminar cayendo en la trampa. Pero ella se puso a conversar con el padre de la mentira. ¿Y qué sucede, hermanos? Que el padre de la mentira comenzó a poner cosas en sus pensamientos, cosas que comenzó a sentirlo, comenzó a nublarle la vista. Miren lo que dice el verso 6, primera parte. Después que le dice, mira, no morirán, sino que serán como Dios. O sea, óyeme, ¿quién no quiere ser como Dios? Versículo 6, primera parte. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Al respecto, un comentarista dice lo siguiente: la mujer ve que el fruto es bueno en tres sentidos: para satisfacer el placer físico, comer; para saciar los deseos físicos, ver; y para ser más sabios, poder.
placer físico, deseos físicos y sabiduría. Y mis hermanos, déjenme decirles algo, que muchas de las tentaciones que nosotros tenemos al día de hoy tienen estos mismos elementos, uno o más de ellos. Por eso dice 1 Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, placer físico, la pasión de los ojos, deseos físicos, y la arrogancia de la vida, el poder, ser más sabio. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice Juan aquí? No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De modo, hermano, que estén pendientes de esto. Estén pendientes de esto. Como Dios tentó a Eva, como Satanás tentó a Eva, perdón, es que sigue tentando al día de hoy. Y nosotros tenemos que ser avisados de esas cosas. Avisados de esas cosas. Él va a mover nuestra carne, Él va a mover nuestros ojos, Él va a poner ese sentimiento de querer tener poder. Y después que caemos, hermanos, entonces viene el lamento. Porque nos hemos dado cuenta que todo ha sido un engaño, porque nada de eso satisface. Y de alguna manera, hermanos, el texto nos dice, Eva sedujo también a Adán para que comiese del fruto prohibido. Versículo 6, segunda parte, también dio a su marido que estaba con ella y él comió. O sea que Adán no fue un líder sabio. ¿Con quién estaba Adán en ese momento? Dice el texto. Con ella. Pero sin embargo, no actuó, no se interpuso, no se movió para proteger a su mujer. Él estaba con ella y comió. Y hermanos, en ese momento es que viene la caída del hombre en el pecado, de acuerdo a la cosmovisión bíblica, relato bíblico, trayendo corrupción a la naturaleza. O sea, a partir de ese momento el hombre se corrompió en su pecado. Se cumpliría lo que ya el Señor había advertido en Génesis 2:17, que si comían del árbol, ¿iban a qué? A morir. Hubo una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque en ese momento ese pecado, esa caída trajo una separación con Dios, como vamos a ver. Pero también eventualmente ocurriría una muerte física. Una muerte física, hermanos, que no era parte del plan original de Dios. Y esta realidad del pecado quedó evidenciada en lo que dice el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Que cosieron higueras y se hicieron delantales. Hermanos, y esto es importante que tomemos en cuenta esto que dice aquí. En ese momento, hermanos, ¿cuánta gente había en el huerto del Edén? ¿Cuántas personas habían? 2. ¿Quién eran? Adán y Eva. Y eran esposos, ¿verdad que sí? O sea, ellos no tenían nada de que avergonzarse el uno al otro, ni en la comunión, su comunión con Dios. Sin embargo, como fruto de la caída, ellos sintieron vergüenza y se sintieron vulnerables delante de Dios y del uno para con el otro. Lo que los llevó a coser hojas de higuera y a ponerse delantales. Hermanos, porque el pecado siempre trae vergüenza. El pecado trae vergüenza. Versículo 8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y entonces el hombre y su mujer se escondieron delante de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Hermanos, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Se escondieron. Porque cuando hay pecado en nuestras vidas, el mismo solo produce vergüenza ante Dios y ante los demás. Cuando hay pecado en nuestras vidas, sin confesar, sin tratar, ¿qué produce eso? Vergüenza, vulnerabilidad. Y yo te pregunto, hermano, amigo, ¿hay algún pecado en tu vida en este momento que te esté llevando a actuar de esa manera? ¿Hay algún pecado en tu vida que te esté llevando a esconderte de Dios? ¿Algún pecado en tu vida que te lleve a esconderte de aquellos a quienes tú tienes que rendir cuenta? El pecado trae vergüenza. Y hermanos, si tú eres creyente, el Señor tarde o temprano, si hay pecado en ti, tarde o temprano tratará contigo.
como trató con nuestros primeros padres. Tarde o temprano el Señor tratará con nosotros. Decía John Piper que si hay algo más vergonzoso, hay algo más terrible que ser atrapado en tu pecado, ¿qué es? ¿Qué es algo más terrible que ser atrapado en tu pecado? No ser atrapado en tu pecado. Porque si te atrapas, si Dios te confronta, si un hermano te confronta, que es una misericordia para que venga el arrepentimiento, pero si nadie se da cuenta, si te esconde, esa es la destrucción, el camino a la destrucción. Y el Señor, hermanos, encontró, trató, se acercó, tomó la iniciativa para tratar con el pecado del hombre. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el contenido de la maldición. El contenido de la maldición. El Señor se dirige al hombre primero, ya que él era el que estaba llamado a fungir como cabeza y proteger el hogar. Y el versículo 9 nos dice, pero el Señor llamó al hombre, recuerden, ellos están escondidos. ¿Con qué? Con hojas de higuera que se hicieron para tapar sus partes íntimas. Y el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? Así trata Dios con nosotros. ¿Dónde tú estás? ¿Por qué te escondes? Y la respuesta de Adán, hermanos, fue nada más y nada menos que irresponsable e irrespetuosa, ya que él quiso evadir su responsabilidad culpando a la mujer de su pecado e indirectamente culpando a Dios mismo. Versículo 10. Él respondió, es que te oí en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué? Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Hermano, Dios lo sabe todo, por si acaso. Y esto era parte del plan de Dios. Pero aquí vemos la forma en que Dios está tratando con el hombre. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, sí, Señor, he pecado contra ti, perdóname. Me arrepiento, Señor. No, él respondió como respondemos muchas veces nosotros para justificar nuestro pecado. La mujer, yo hice así a mi esposa, pero no, es como un, ¿cómo se llama? Es como un símbolo. La mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. O sea, es como que fue obediente. O sea, la culpa la tiene esa mujer y de paso fuiste tú, me la dio y yo comí. Porque imagínate, ¿qué voy a hacer? Eso se parece, ¿verdad? Cuando Moisés está en la montaña, en el monte Sinaí, y el pueblo se desvía y presionan a Aarón, y Aarón dice, démelo pendiente, y prepara un becerro, comienzan a adorarlo. Y cuando llega Moisés y lo enfrenta al pueblo, lo amonesta y le dice a Aarón, varón, ¿pero qué tú has hecho? Ay, es que vi que el pueblo presionaba y yo le dije, bueno, denme lo pendiente que tengan y me lo dieron y lo entré en el horno y salió este becerro. O sea, como si de arte por magia, o sea, salió así. No, hermanos. El pecado nunca debe ser justificado. Aunque haya sido tu mujer la que te haya tentado a pecar, o tu marido. Porque, hermanos, antes que tu mujer, antes que tu marido, tú te debes a Dios. Tú te debes a Dios. A mí me sorprende ver a veces como matrimonios que se ven los dos en la iglesia, aparentemente también, y de repente uno de los dos comienza a declinar espiritualmente, comienza a debilitarse y comienza a faltar a la iglesia. Y también entonces la esposa comienza a faltar también. O al revés, la esposa comienza a faltar y el esposo comienza a faltar también. Y termina uno en el mundo y el otro también. Y todo el otro también. ¿Qué pasa ahí, hermanos? ¿Qué pasa? Que posiblemente hemos hecho de nuestra pareja un ídolo. De nuestros hijos un ídolo. Porque, hermanos, dice el texto de la palabra que aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo el Señor me recogerá.
aunque todo el mundo me abandone, aunque mi mujer me abandone, aunque mi esposo me abandone por yo ser fiel al Señor. Hermanos, nuestro Señor y Salvador es Cristo por encima de todas las cosas. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y la mujer entonces siguió el mismo ejemplo pecaminoso de su marido, buscando evadir su responsabilidad y culpando a otros. O sea que ella, en vez de decir, mira, yo pequé contra el Señor y yo moví a mi marido, no. Cuando Dios le dijo, ¿qué es esto que has hecho? ¿Y cuál fue la respuesta de ella? La serpiente me engañó y yo comí. Me engañó y yo comí. Y como consecuencia vemos que el Señor entonces pronuncia y da el contenido de la maldición tanto para la serpiente, para la mujer como para el hombre. Una maldición, hermanos y amigos, que sería extensiva a toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán es visto en la palabra como representante, como cabeza de la raza humana. Veamos primero la maldición a la serpiente, versículo 14. Y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Hermanos, Satanás a través de la serpiente que contribuyó con la caída del hombre y recibiría en ese sentido la primera maldición como señal del desagrado de Dios contra el pecado. No estaba, mis hermanos, dentro de los planes de Dios pasar un juicio inmediato sobre Satanás. Sin embargo, lo sucedido a la serpiente era como una especie de señal o símbolo de lo que algún día le sucedería a Satanás. El juicio a la serpiente era como una señal, era un símbolo de, mira, esto es lo que al final le va a pasar al maligno. Y esto queda claramente demostrado, hermano, en el versículo 15, que es uno de los versículos más importantes de toda la Biblia. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Habría una enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre su simiente, que es lo mismo que decir su descendencia, y la descendencia de ella. Y hermanos, a partir de esta declaración, a través de toda la historia de la redención, nosotros vemos que se desarrolla esta lucha, este conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la serpiente representaría a todos aquellos que a lo largo de la historia procurarían destruir a aquellos individuos o grupos levantados por Dios para cumplir sus propósitos soberanos, hasta llegar a la persona de Jesucristo como el cumplimiento definitivo de la promesa de la simiente de la mujer. Dice el versículo 15 que, segunda parte, porque dice, yo pondré una amistad y va a haber esa tensión entre la simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. Y hermano, eso lo vemos desde Caín y Abel. O sea, ¿qué vemos ahí? La simiente de la serpiente, la simiente de la mujer. Lo mismo con Isaac y Jacob. Lo mismo con Israel cuando Egipto quiso destruirlos. Simiente de la serpiente, simiente de la mujer. Lo mismo vemos a lo largo de la historia de los jueces. Cuando David y Sansón están peleando. Hermanos, ¿qué vemos ahí? La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Yo dije David y Goliat. ¿Y quién yo dije? Ya. Pero también Sansón representa esa tensión junto con los filisteos. No se preocupe, hermano, que aunque ustedes no lo crean, yo a mis hijas, que tengo ya toda la vida viviendo con ellas, conmigo, yo todavía les llamo por el nombre de mis hijas, de mis hermanas y viceversa. O sea que si a alguno le pasa lo mismo, bienvenido al club. Dice el versículo 15 que Él, Cristo, te herirá en la cabeza y tú, la serpiente, lo herirás en el calcañar. Hermanos, esta impresionante declaración es llamada por los teólogos como el protoevangelio. Es decir, es la primera proclamación en la Biblia del evangelio, el evangelio en miniatura. Cristo, como la simiente definitiva, sería herido en el talón, lo que ocurriría cuando fue muerto en la cruz. Cuando fue muerto en la cruz, la idea es que la serpiente cogió y lo agarró, lo mordió.
Pero en ese momento que lo mordió, ¿qué hizo Cristo? Le rompió la cabeza. Le rompió la cabeza. Y aquí vemos la maldición a Satanás representado en la serpiente. En segundo lugar, tenemos también la maldición a la mujer. A la mujer dijo: en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz a los hijos. Con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. O sea que la maldición en la mujer se vería reflejada principalmente en su función de ¿qué? De madre y de esposa. Al respecto, dice un comentarista, la consecuencia en la mujer está directamente relacionada en su papel de madre y de esposa. El desarrollo y realización de la maternidad será con dolor y sufrimiento. Y como mujer tendrá deseo hacia un marido, quien ejercerá un control sobre ella. O sea que antes de la caída, ella se sometía gozosamente a su marido y él ejercía el papel de liderazgo con amor y sabiduría. Pero al actuar ellas a espaldas, independiente de su marido, ahora esa sumisión tendría ese elemento de maldición por causa del pecado. Es decir, que se produciría una distorsión en los roles de la sociedad a partir de la caída del hombre y de la mujer. Y hermano, eso es lo que ha probado la historia, esa distorsión de los roles de la sociedad. Y por eso es que, mis hermanos, el evangelio nos llama a cambiar ese cuadro desequilibrado y volver a los propósitos originales del matrimonio. Los propósitos originales de Dios en el matrimonio. ¿Cuáles son esos propósitos? La sumisión voluntaria de la mujer y el liderazgo sabio y comprensivo del hombre en el contexto de un trabajo en equipo, ya que ambos tienen la misma importancia, aunque cada uno tiene distintos roles dados por Dios. Mire, invente lo que usted quiera, que no va a salir bien. Hágalo a la manera de Dios y Dios lo va a bendecir. Pero también vemos la maldición al hombre. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer. Hermano, pero ¿no dice la Biblia que debemos de escuchar la voz de la mujer? ¿Sí o no? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Escucha la voz de tu mujer. Y aquí sin embargo dice: por cuanto escuchaste la voz de tu mujer. Y entonces, no, pues hay que escucharla, pero que no contradiga la voz de Dios. Yo la voy a escuchar, pero si Dios ya habló, entonces yo no tengo que escuchar más nada. Adán escuchó la voz de su mujer y dice: comiste del árbol que te ordené diciendo, no comerás de él. Maldita será entonces la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardo te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea que en el caso del hombre vemos que en lo que respecta a su trabajo, que era algo placentero en el principio, ahora se convertiría en una pesada carga. ¿A causa de qué? De la maldición que sufrirá la tierra por causa del pecado. Dice Antonio Joaquín, hablando de la maldición de la tierra, eso no quiere decir, claro está, que el trabajo como tal ahora se volvió maldito, se volverá maldito. Yo sabía que esto no era maldición, de tener que trabajar. Cuidado, que así que hablan algunos vagos. El trabajo en sí mismo es una bendición, como se puede ver en el hecho de que el hombre trabajó en el jardín antes de la caída. Pero por causa de la caída, el trabajo se volverá ahora difícil y fatigoso. Hermanos, el pasaje menciona la tierra produciendo espinos y cardos. Y de este y otros pasajes de la Escritura entendemos que fruto de esa maldición que Dios le dijo al hombre, han venido entonces las consecuencias sobre la tierra. O sea que la entrada del pecado del mundo trastornó toda la creación. Y de ahí vienen todas esas situaciones que suceden al día de hoy, como terremotos, huracanes, etc. Aún el reino animal fue afectado por el pecado. Como lo plantea Juan Calvino, todo el orden de la naturaleza resultó trastornado debido al pecado del hombre. Por eso que dice en Romanos 8:20 que Dios sujetó la creación ¿a qué? A vanidad. O sea, la creación, por causa del pecado del hombre, fue sujeta a vanidad. Y por eso la creación gime, esperando que algún día sea librada de ella. Ahora, hermanos, nosotros vemos estas maldiciones que son una realidad, pero que también ocurren en medio de palabras de esperanza y de actos de esperanza. Aquí hay maldición, pero dentro de la maldición vemos también esperanza. Eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. La esperanza en medio de la maldición.
La esperanza en medio de la maldición. Hermanos, miren conmigo cómo se ve esa esperanza aquí. En primer lugar, Adán le pone nombre a su mujer, dice el versículo 20. El hombre, después que se dijeron las maldiciones, dice, le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. ¿Y en qué sentido eso que hizo Adán nos habla de esperanza? Hermanos, en el sentido, oigan bien, de que al nombrar a Adán a su mujer como Eva, que muy posiblemente el significado es vida, él estaba confiando en que a pesar de la entrada del pecado y de los juicios posteriores, la vida de ellos iba a estar garantizada por un buen tiempo. Porque está diciendo ahí, cuando no hay nadie, es la madre de todos los vivientes. O sea que él está creyendo de que Dios nos va a preservar a pesar de esto que ha pasado. Y más al haber escuchado cómo, a pesar de las dificultades que habría por la enemistad de los descendientes de la serpiente, sin embargo, de la simiente o descendencia de Eva, se levantaría alguien que aplastaría la cabeza de dicha serpiente y de toda su descendencia. Si es así, entonces tenemos que concluir que Adán creyó en esa promesa y por eso la acción de llamar a su mujer Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes y de la simiente de la mujer vendría la salvación de su pueblo. Por otro lado, nosotros vemos que el Señor cubre a Adán y Eva con vestiduras de piel. Versículo 21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Y aquí vemos, hermanos, por un lado, un acto de misericordia divina, ya que en la forma en que ellos estaban cubiertos era insuficiente para las nuevas condiciones en el ambiente en que estaban y en su propio cuerpo como fruto del pecado. Ellos estaban en traje de baño prácticamente y con hojas. De tener delantales con hojas de higuera, ahora fueron provistos con ropas de piel. Ahora, hermanos, para mí, yo veo en este texto algo todavía más significativo que el mero hecho de cubrirlos. Y es que para Adán y Eva, el hecho de que fueran cubiertos con vestidura de piel, ¿qué implicaba eso? ¿Qué implicó que Dios le puso vestidura de piel? Que hubo sacrificio de ¿qué? De animales. O sea, hubo que matar animales para entonces cubrirlos. O sea, y eso no fue una acción realizada por Dios. De modo que esto implicó un derramamiento de sangre. Y esto sería entonces, hermanos, la práctica a partir de ahora del hombre para simbolizar la necesidad de que nuestros pecados debían de ser cargados por animales sacrificados. Debía haber derramamiento de sangre apuntando al futuro sacrificio de nuestro Señor. Ustedes habían visto tantas cosas en el texto. Bueno, pero lo están viendo ahora ya. Y en tercer lugar, el Señor expulsa a Adán y Eva del huerto del Edén. Versículo 22. Entonces el Señor dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, cuando dice que el hombre ha venido a ser como Dios, lo dice en el sentido de lo que el texto mismo dice, en el conocimiento del bien y del mal. Ahora, el problema era que este conocimiento del bien y del mal vino de una forma equivocada. ¿Cómo vino? Haciendo el mal y no confiando en las instrucciones de Dios, que ya te había dicho lo que era bueno y lo que era malo. Ahí está el problema. ¿Supiste la diferencia? Por la práctica, por la experiencia. Y no confiando en que Dios dijo, no, mira, esto es malo, no lo coja. No es lo mismo, por ejemplo, reconocer, óyeme, lo bueno que es estar libre de las drogas y lo malo que es, ¿por qué? Porque yo fui drogadicto. Bueno, pero no es lo mismo reconocer lo malo, lo bueno y lo malo que es ser drogadicto por el hecho de haber usado droga, que simplemente por saber lo dañino que es.
Yo no tengo que ser drogadito para saber que eso hace daño. Es mejor saber las cosas por conocimiento y no por experiencia. El texto nos dice entonces del peligro que corría el hombre al haber pecado por experiencia, al haber desobedecido, al haber tenido ese conocimiento, si tomaba entonces del árbol de la vida luego de haber caído, que era el otro árbol que estaba en el huerto. Viviría entonces para siempre, dice el texto, en este estado de miseria y separación. Y hermanos, aunque el hecho de ser expulsado del huerto fue un castigo por causa de la desobediencia, a la vez nosotros vemos aquí un acto de misericordia de parte de Dios, ya que al expulsarlo se evitó que comieran de dicho árbol y quedaran entonces separados de Dios para siempre, como dice el texto. O sea que en medio de la maldición ahí también vemos la misericordia de Dios. Dios tenía planes con nosotros a pesar de nosotros mismos. Y es así que Dios echa a nuestros primeros padres de aquel lugar y se asegura de que no volvieran al mismo. Pero mis hermanos, esta expulsión del hombre y la mujer del huerto del Edén no iba a durar para siempre. Esto iba a durar hasta que se cumplieran los propósitos redentores divinos a través del sacrificio de Cristo miles de años después. Y cuando esto se cumplió, hermanos, ahora nosotros como creyentes tenemos las promesas de que disfrutaremos de nuevo de los deleites del Edén. Pero mucho mejor ahora, porque será en una nueva creación cuando el reino de Cristo sea consumado. Y ya el huerto en ese momento, hermanos, no será un pedacito de tierra. El huerto del Edén será toda la tierra. Porque dice Cristo que los mansos heredarán ¿qué? La tierra. Los mansos heredarán la tierra. Entonces, ¿tú crees que si el huerto del Edén fuera una cosita, la tierra, a mí me tocó a 200 kilos? No. Es toda la tierra que estará llena de la presencia del Señor. Hermanos, yo quisiera concluir el mensaje de esta mañana reiterando lo que decíamos al principio. De acuerdo a la revelación bíblica, de acuerdo a la enseñanza cristiana, la enseñanza de la palabra, por causa del pecado, todos nosotros nacemos pecadores. Salmo 51:5, que dice David: en maldad he sido formado, pecador me concibió mi madre. O sea, nacemos pecadores, lo que se conoce como el pecado original. Sin embargo, hermanos, amigos, el Señor no nos ha dejado tan solo con la maldición del pecado original, por la cual pecamos cada día, pecamos porque somos pecadores, sino que también nos ha provisto también de la justicia de otro aplicada a nuestra cuenta, de la justicia de un Salvador. O sea que así como somos afectados en Adán, así somos beneficiados en Cristo. Y por eso dice 1 Corintios 15:21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Romanos 5:12, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y por medio del pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque si por la transgresión de un hombre reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Así pues, versículo 18, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Para que así como el pecado reinó en la muerte, versículo 21, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mis hermanos, ciertamente que en este pasaje de Génesis 3 se anticiparía desde ya un gran conflicto, el cual permanece hasta hoy. Hay una enemistad entre la simiente de la serpiente y entre la simiente de la mujer. Y nosotros, hermanos, como estamos unidos a Cristo, ¿saben qué? Somos parte de esta simiente de la mujer.
Y por eso es que tú no debes extrañarte si personas se burlan de ti, si eres perseguido. Por eso no debemos extrañarnos de persecución que hay en muchos lugares. Persecuciones aún físicas, martirios. ¿Por qué, hermanos? Porque es parte de la realidad, esa tensión entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Hermanos, es por una misericordia divina que nosotros estamos en un país y en una zona donde las persecuciones no son de esa manera. Pero la mayoría de los cristianos en el mundo viven ahora mismo bajo fuerte persecución, por si tú no lo sabías. Y no debe de eso extrañarnos, porque el plan del maligno sigue siendo la destrucción del pueblo de Dios. Pero la buena noticia es que no importa, hermanos, lo que nos pueda suceder. Alguno dice, pero como sigue la cosa, tal vez va a venir aquí también la persecución. ¿Y qué pasa si siguen aprobando todas estas leyes? ¿Y qué pasa si cada vez más son peores los políticos que van a estar gobernando en las naciones importantes? ¿Qué va a pasar con nosotros? Hermanos, no importa lo que vaya a pasar. Nosotros somos y pertenecemos a la verdadera simiente de la mujer. Como dice la Biblia textual en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendiente y su descendiente, él te aplastará la cabeza cuando tú quieras herir su calcañar. Va a haber una herida, pero va a ser solo una herida. El mal será destruido y nosotros estaremos del lado del vencedor. Hermanos, el maligno hirió a Cristo en el talón, pero en ese momento Jesucristo aplastó la cabeza de Satanás. En la cruz Jesucristo le propinó a Satanás una herida mortal. Y aunque él sigue siendo activo al día de hoy y sigue estando como un león rugiente buscando a quien devorar, sus días están contados y algún día será lanzado al lago de fuego y azufre por toda la eternidad. Por eso, mi amigo, he aquí el origen del mal de acuerdo a la Sagrada Escritura. Aunque hay detalles de este relato que yo sé que pueden ser mejor analizados y debatidos con más profundidad, en sentido general te presentamos el mismo como una explicación coherente de la realidad de la maldad en el mundo y que tú puedes confirmar porque está en tu propio corazón. Dios no creó el mal, hermanos y amigos, en el sentido de que el mal no es algo tangible. O sea, Dios creó el mal, pero que el mal no es algo tangible. La maldad es el resultado de la elección voluntaria del hombre que deja de cumplir los mandamientos de la ley de Dios y que están en su conciencia y que ya vimos dónde se originó. Y que también lo puedes comprobar en tu propia experiencia porque tú y todos los seres humanos constantemente violamos los mandamientos de Dios en pensamientos, palabra y acción. Pero dicho mal fue parte del decreto divino de una manera que nosotros no entendemos. ¿Para qué? Para exaltar de una forma impresionante la gracia de Dios. Hermanos, podemos ahora valorar la gracia de Dios por la realidad del pecado. Romanos 5:20, donde el pecado abundó, dice Pablo, ¿sobreabundó qué? La gracia. Por eso yo te invito a que tú vengas a Jesucristo por la fe y no por tus obras para que recibas el beneficio de dicha gracia. Mira, cuando tú quieres venir a Dios, cuando tú quieres salvarte por las obras, tú te estás pareciendo al intento que hicieron Adán y Eva de cubrirse cuando Dios andaba en el huerto. O sea, eso para Dios es como tomar hojas de higuera y tratar de cubrirse. Tú estás tratando de cubrirte, pero eso no resuelve nada. Al final eso no quita la culpa ni la vergüenza. Son vestiduras que para Dios son invisibles. Ustedes han oído hablar de la fábula de aquel rey que era muy sabio. No digo una fábula, ¿verdad? No es una historia real, pero un rey que era muy sabio, muy bondadoso, pero le gustaba siempre andar con los mejores vestidos posibles. Los mejores vestidos. Y una vez se aparecieron dos personas a donde ese rey, diciéndole que tenían una ropa que era extraordinaria para él. Una cosa impresionante. El único problema de esa ropa era que era invisible solamente para los estúpidos. Eran invisibles para los estúpidos.
Pero para el que fuera sabio lo podía ver. Y el rey dice, déjenme ver la ropa. Mírela aquí. ¿Usted la ve? ¿La ven? ¿Sí o no? No digan que la vean porque si no, ¿verdad? Pero se la enseñaron a sí mismo. Y el rey, que no quería pasar por estúpido, dijo, ay, qué bonita está esa ropa. Qué bonita. Y dijeron, mira, rey, dando dinero para nosotros esto, todavía elaborarlo mejor y hacerlo de una manera que tú te veas hermoso y que todo tu reino te alabe. Y el rey ahí le dio todo lo que pidió. Ellos prepararon esa vestidura, pero que era invisible solo para los estúpidos. Y cuando llegan donde el rey, aquí está tu vestido, tu ropa. Y el rey hizo como que se la estaba poniendo, ¿verdad? Para no pasar por estúpido. ¿Y qué pasó entonces? Que el rey quiso aprovechar un meeting que había en el pueblo para enseñar sus nuevas ropas. Imagínense, hermano, entonces había la procesión ahí de personas. Se para el rey en el balcón y todo el mundo está viendo, pero aquí pasa algo. Y todo el mundo, pero nadie se atreve a hablar porque era el rey y podía, ¿verdad? Y todo el mundo, ¡ay, qué lindo te queda, qué lindo te queda! Para no pasar por estúpido. Pero los niños, vi un niño ahí, ¿verdad? Que se queda mirando y de repente dice al papá, a la mamá, mamá, pero si el rey está desnudo. Y ahí comenzó todo el pueblo a decir, rey, está desnudo. Y ahí entonces todo el mundo comenzó, ¿qué le pasa? Y el rey, avergonzado, se tuvo que ir de ahí. Porque no queriendo dar la impresión de que era estúpido, demostró que sí realmente era un estúpido. Porque tenía una vestidura imaginaria que no cubría. Mi amigo, cuando tú te quieres salvar por las obras, tú estás actuando como ese rey. Tú estás queriendo tapar tu pecado con vestiduras, pero son vestiduras invisibles. No tapan, no cubren nada. Se sigue viendo, Dios sigue viendo la maldad de tu corazón, la podredumbre. Y por eso, maldad de tu corazón, Dios debe castigar el pecado. Y Dios castigará en la condenación a los que tengan esa vestidura, porque no sirven para nada. Pero gloria a Dios que hay una vestidura que sí nos cubre completamente. Romanos 13:14. Vístanse del Señor Jesucristo. Esa sí te va a cubrir. Y si te vistes de la justicia de Cristo, serás tenido por justo. Porque entonces ya no se va a ver la podredumbre, ya no se va a ver el pecado, ya no se va a ver la fealdad. Te vas a ver hermoso. ¿Por qué? Porque Dios te va a ver a ti como si estuviera viendo a Cristo mismo. Porque dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, lo vistió de pecado. O sea, el pecado nuestro fue puesto como vestidura en Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que la vestidura de Cristo esté puesta en nuestra cuenta. Mi amigo, en esta mañana, en este día te invito a que te vistas de Jesucristo. Para que junto con nosotros seas tenido por justo. Y para que podamos disfrutar por siempre de la presencia de Dios. Ya no tendremos que escondernos avergonzados, sino que estaremos delante de Dios alabándole en plena comunión con Él. Que el Señor bendiga su palabra.